Para ello vamos a acudir a una parábola que es conocida, que se encuentra en los evangelios de Mateo y Lucas solamente, aunque nos vamos a centrar y concentrar en la versión que se ofrece en Lucas, porque entiendo que es más rica en detalles que nos interesan para la predicación. En este texto que vamos a leer no se nos dice que sea una parábola, pero es evidente a todo el mundo que es así, porque cumple todas las condiciones de las parábolas, tú ya sabes cuáles son. Y es que las parábolas en esencia son algo como nananá, nananá, es semejante a nananá, nananá. El reino de los cielos es semejante a... ¿Recuerdas? Aparte, todas estas parábolas son historias terrenales que contienen una enseñanza espiritual, que es el caso de lo que vamos a considerar en esta mañana. Esto está en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Este pasaje está al final del Sermón del Monte y debería ser un pasaje, bueno, el pasaje pero sí el de Mateo, debería ser un pasaje muy conocido por todos vosotros. El pasaje de Mateo está en Mateo 7, 24, 27, del cual además se ha predicado no hace demasiado tiempo en la iglesia. Así es que tenemos ahora como dos versiones de una misma enseñanza y que las dos las puedes escuchar cuantas veces quieras. En este pasaje, esta enseñanza, esta parábola, Jesús la dirige a personas que constituyen una audiencia, digamos, que no es mixta, es decir, con otras palabras, está hablando a personas las cuales se consideran todas cristianas y seguidoras de Jesús. Mientras que algunos son discípulos de verdad, otros solamente lo son formalmente de labios para afuera. Y para no perderte y enrollarte y aburrirte innecesariamente, ya te digo de qué trata este pasaje. La exhortación del Señor en este pasaje es que nos examinemos a nosotros mismos para averiguar si somos discípulos nominales o verdaderos, y para asegurarnos que estamos siguiendo fielmente o no las enseñanzas de nuestro Señor. Esta parábola se divide en dos partes, lo que sería el constructor sabio y el constructor insensato. Estos nombres no me los invento yo, son los que dice Mateo. Y para cada uno de los dos constructores, pues se mencionan tres aspectos: la manera en que se construye la casa, la tormenta que azota la casa y el resultado de la tormenta. Por tanto, tiene un aspecto como muy regular y durante la narración nuestro Señor, pues ya ves, repite frases enteras deteniéndose en aquellas que enfatizan las diferencias. Bueno, y mientras acabáis de encontrar el pasaje, hay cosas muy obvias en esta enseñanza. Por ejemplo, los dos construyen su casa, cada uno de acuerdo a sus criterios, pero mientras uno hace grandes esfuerzos por la elección del lugar, la manera de construcción y cimentación de la obra, el otro no. Uno hace una cimentación muy sólida, cavando y cavando hasta encontrar la roca Fíjate que casi todos los detalles que menciona esta parábola es sobre este hecho, sobre cómo se cimentan los edificios, mientras que el otro simplemente construye sobre la arena, como dice Mateo. Uno construye una casa bonita, tal vez, pero el otro construye una casa sólida. El primero va a Jesús, le oye hablar y hace lo que aprende. El segundo va a Jesús, le oye hablar y hace lo que le da la gana. El primero es prudente, porque hace lo que Jesús enseña. El segundo es insensato, porque no hace lo que Jesús enseña. Y los dos, fíjate, llaman al Señor, Señor, Señor. Uno lo trata como tal, pero el otro no. Ahora ya sí que tenéis el pasaje, espero, lo voy a leer. Lucas 6, 46. Comienza con una queja que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó.
y fue grande la ruina de aquella casa. Yo he venido a decirte que tienes que construir tu vida con sabiduría. La última vez que te prediqué te dije, ¿te acuerdas? Que tenías que gobernar tu vida con sabiduría. Ahora tienes que construirla con sabiduría, porque esto de la sabiduría, no sé, tengo la sensación que escasea en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿cómo puedes construir tu vida con sabiduría? Pues para construir tu vida con sabiduría tienes que hacer tres cosas. Primera, evita las contradicciones en tu vida. Segundo, escoge bien los principios y las verdades con los que la construyes. Vida. Tercero, vive el tiempo presente a la luz del futuro venidero. Te lo repito para ver si es posible que se te quede grabado para siempre. Primero, evita las contradicciones en tu vida. Segundo, escoge bien los principios y verdades con los que las construyes tu vida. Y en tercer lugar, vive el tiempo presente a la luz del futuro venidero. Vamos con el primer aspecto. ¿Cómo construir tu vida con sabiduría? Evitando las contradicciones en tu existencia, en tu persona. En otras palabras, no llames Señor, Señor a Jesús si realmente no le tratas como tal. Versículos 46 a 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Fíjate que esto es una queja. Y si Jesús hace esta queja, es seguramente porque muchos precisamente le llamaban Señor, Señor, en público, donde los demás le oían llamarle, pero no le consideraban como tal. Pero claro, quedaba como muy bien delante de las personas decir Señor, Señor a Jesús. El hecho de que Jesús repita esta palabra, Señor, Señor, seguramente es que ha reconocido y saludado frecuentemente con ese título por tales personas. Pero atención, si Jesús es el Señor, Él lo que espera de sus seguidores es que le traten como tal. Hagamos una pausa. Hijos del siglo XXI, tenemos un problema. Los hijos del siglo XXI tienen un problema porque estamos acostumbrados a tratarnos, señor Martínez, pase por aquí, por favor. Señor Pérez, espere aquí hasta que salga el doctor. Señor García, cuénteme que le escucho. Cuando decimos que Jesús es el Señor, no es igual que el señor García, señor Pérez o señor Martínez. No es un tratamiento puramente honorario como el que nos damos los unos a los otros en tiempos modernos, por una forma de mostrarnos respeto en nuestras relaciones. No, no es ese señorío. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como Señor, Señor, se denomina Señor en el sentido más medieval o feudal del término. Es decir, aquella persona con señorío, poder, propiedad, gobierno, superioridad y potestad sobre algo o alguien. No lo olvides. Hasta donde yo sé, nunca se utiliza el término Señor para referirse a un humano en la Biblia. No se habla del señor Pablo, ni del señor Mateo, ni de los señores discípulos. Solo se habla de un señor. Y si te fijas, siempre en el siempre en el Nuevo Testamento, porque deriva una palabra griega y tal, que no viene al caso, y siempre con mayúsculas. Eso tiene que llamarte la atención. No te enrolles, Pablo. ¿Y a dónde me quieres llevar? Te quiero llevar a pensar que si llamas a Jesús y no le tratas como el Señor, digamos, feudal, el poderoso propietario y con gobierno de tu vida, te estás contradiciendo, porque al final le llamas de una manera, pero le tratas de otra. Te estoy diciendo esto porque estas palabras constituyen una advertencia severa contra la religiosidad. Nuestro Señor nos advierte contra esa forma que tiene aspecto de piedad religiosa, pero es solo apariencia. Es de esto lo que te vengo a advertir, porque es de esto de lo que el Señor se queja. Te ves en el deber de mantener concordancia entre tu fe y tus acciones. No basta con decir que Jesús es el Señor. Tiene que haber concordancia entre la confesión verbal y las acciones que cometes, que haces como persona. Llamar a Jesús Señor y no tratarle como tal, no es solo una contradicción teológica, como acabo de mencionar, que te pone en problemas ante Dios, sino que es contradicción ética que te pone en problemas ante los demás, porque te pueden ver, tal vez, obrar, y a lo mejor te pregunta esa terrible pregunta que espero que nunca te hayan hecho.
Oye, si tú eres cristiano, ¿por qué haces? Ten cuidado, porque el mal testimonio es un insulto a la fe y es necesario que los seguidores de Jesús estemos a la altura del Evangelio. Y una forma de estar a la altura del Evangelio, la primera es tomarse las palabras del Señor en serio. En tercer lugar, la relación normal con un señor es una forma de obediencia, es una relación de vasallaje, es una relación en la cual tú decides, tú mandas y yo obedezco. Lo que pasa es que nuestro señor no es un señor tirano, que subyugue a las personas. Pero eso no quiere decir que él no espere esta obediencia propia de las relaciones de señorío. Te voy a contar, te voy a hablar de mi jefa. Yo tengo una jefa que me parece una gran persona, una gran jefa. Además, digamos que por primera vez en mi vida, creo que esta jefa es es una amiga personal. Esto no me había pasado nunca en toda mi historia profesional. Cuando hablo con mi jefa, a veces me dice, mira, me gustaría que para la semana que viene me hicieras, oye, ¿por qué no procuras hacer esto o lo otro? Cuando en una conversación profesional mi jefa me dice que le gustaría que para la semana que viene yo hiciera esto, no me está haciendo una sugerencia, no me está pidiendo un favor, me está dando una orden. Y las órdenes de los jefes se acatan y se cumplen. Lo que pasa es que ella, en su amabilidad, lo expone con unas palabras tan dulces que parece que me está pidiendo un favor. Oye, a ver si puedes para la semana que viene. Yo no me puedo presentar la semana que viene sin haber hecho lo que me ha pedido, porque todo el mundo sabe que desobedecer a un jefe en un trabajo es motivo de sanción grave. En mi caso me puede hacer un expediente. Entonces, ojito cómo nos relacionamos con nuestros jefes, aunque nuestros jefes tengan una relación aparentemente, o incluso realmente, como creo que tiene el Señor con nosotros, amorosa, respetuosa, cariñosa y sin recurrir constantemente a la autoridad. Pero eso no quiere decir que no la tengan. Cuidado cómo te tratas con el Señor. Porque el Señor no es un ser tirano que constantemente recurra a la autoridad para obtener tu obediencia. Por el contrario, espera que la tengas voluntariamente, no te la impone. Pero hombre, tiene que existir. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? La fuerza de esta pregunta se intensifica cuando piensas en el significado de la palabra Señor. Acuérdate que es gobernante, soberano, amo, etc. Por favor, no te contradigas. No puedes llamar Señor si no te consideras su súbdito. ¿Qué vas a hacer ahora? Estás construyendo tu vida. Además, tienes que ser coherente, porque si vas a Jesús es porque quieres. Fíjate en el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, versículo 49, más el que oyó y no hizo. A ver, es la persona que involuntariamente va a Jesús, porque Jesús no fuerza a nadie a acudir a él. Yo soy cristiano porque quiero y podría dejar de ser cristiano esta tarde. No lo tengo previsto. A mí Jesús no me fuerza, esto no es una esclavitud. Pero lo normal es que si no estás dispuesto a hacer lo que Jesús te dice, no te llames cristiano. No digas que vienes a Jesús o no estés entre nosotros. Sé coherente además, en segundo lugar, porque si quieres acercarte a Jesús, como dice el pasaje, y además oyes sus palabras, las en práctica. Las palabras de Jesús están contenidas prácticamente todas, bueno, todas, absolutamente todas las que nos interesan en los evangelios. Y el resto de las derivaciones, aplicaciones y enseñanzas en el resto de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Mis palabras se refiere a todo lo que el Jesús ha enseñado. Y te vuelvo a decir otra vez, todo lo importante está en el Nuevo Testamento, especialmente en el Sermón del Monte, que lo acaba de decir. Léetelo, apréndetelo de memoria, porque escuchar es importante, pero no es suficiente. Se necesita la obediencia, que es la expresión práctica de la fe.
¿Te acuerdas de Santiago 1:22? Lo que dice está en la Biblia, eso, ¿no? Santiago es un libro en la Biblia, por si alguien nos escucha en la lejanía y no... Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto lo sabemos todos. Lo peor viene ahora, que no lo sabemos todos, porque muchos hemos cortado el versículo aquí. Todos los cristianos sabemos es, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que ya es un mensaje fuerte. Pero el versículo añade, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye a Jesús y no obedece sus enseñanzas, se engaña a sí mismo y es como el que construye su casa sobre la arena. Pero para construir tu vida con sabiduría, además de evitar estas contradicciones en tu vida, hemos dicho que hay un segundo elemento, que es el de escoger bien los principios, valores y verdades con los que construyes. Y ese es el segundo aspecto de nuestra predicación. Te vengo a decir, mira, no importa la edad que tengas, eres un constructor. A ver, que nadie desconecte en este punto de mi predicación. Este sermón es para todas las personas nacidas de nuevo, independientemente de la edad que tengan. Si tienes 80 años, no pienses que tú ya tomaste tus decisiones y tu vida fue construida en la juventud cuando escogiste esposa, profesión. No, no, no. Tú construyes tu vida día a día. Si estás jubilado, estás construyendo tu vida día a día. No pienses que tu vida está construida y lo único que haces es vivir de las rentas de ellas expresadas a través de pensión. Los dos hombres mencionados en esta parábola son constructores, porque vivir significa construir. Toda ambición que acaricias, todo pensamiento que concibes, toda palabra que hablas y toda obra que ejecutas es un ladrillo de construcción que gradualmente levanta el edificio de tu vida hasta el final de tu existencia. Pero no solamente estás construyendo tu propia vida, es que estás construyendo la vida de los demás. Mira, los seres humanos no vivimos solos en el mundo, vivimos en sociedades y tenemos relaciones porque las necesitamos, porque si no tenemos amor, afecto y amistades, enfermamos emocionalmente. Es que somos así, Dios nos creó así. Estás rodeado de personas en las cuales influyes a través de tus relaciones personales y espero que influyas en ellas para bien. Y eso depende de ti. Puedes influir para bien o para mal. Depende de la vida que lleves y de cómo construyas tu vida. Eso encierra una responsabilidad. Yo mismo soy un ejemplo en el sentido que para mí es muy importante estar rodeado de personas en mi vida que sean ejemplos positivos, que sean influencias que me ayuden a ser más santo y piadoso, porque si no me desvío y me tuerzo y me lo noto. Entonces yo necesito, si se puede decir así, escoger muy bien mis amistades y seleccionar muy bien las influencias que llegan al centro de mi corazón, porque si no, me pervierto. No sé, a lo mejor hay más gente como yo en el mundo. Pero no solamente estás construyendo tu vida, ni estás construyendo la vida de los demás, que ya es bastante, sino que estás construyendo esta iglesia, la tuya, la iglesia local a la cual perteneces y con la cual te reúnes. Atención, para los que lleváis poco tiempo en la fe, cuando digo iglesia no me refiero a los edificios donde se reúnen los cristianos. Eso es una confusión que ha aparecido, no sé muy bien por qué. Cuando yo mis predicaciones y sermones menciono la palabra iglesia, procuro utilizarla en los mismos términos que la utiliza la Biblia. Es decir, la comunidad de los salvos. La iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas que se reúnen en el lugar. Aclarado esto, esta iglesia la construyes tú también, porque tú aportas a ella para bien, sumando, para mal, restando o sin hacer nada, un cero a la izquierda o a la derecha, da igual, no sumas ni restas. De ti depende que esta iglesia sea un poco más sana, más santa, más eficaz transmitiendo el evangelio, mejor imagen de Cristo y más útil al barrio y al mundo. Porque tú aportas, inevitablemente aportas, en positivo, en negativo o ceros. Y ahora te pregunto, ¿qué estás sumando a esta iglesia? A los que sois de mi iglesia de Alcalá, ¿qué estás sumando a tu iglesia si me oyes a lo lejos en el tiempo y el espacio, ya donde estés? ¿Qué sumas, qué aportas a tu iglesia? ¿En positivo? ¿En negativo?
o cero. Yo no estoy preguntando cuánto aportas, porque eso depende de los talentos de la persona, en fin, depende de varios factores. Pero sí podemos decir, sí te puedo preguntar, y sí te ruego que contestes qué estás sumando en positivo, en negativo, o eres un cero. Sin ti, esta iglesia sería igual, mejor o peor. Hombre, si sería mejor, mal asunto. Más vale que te vayas o que, no sé, que te lo pienses seriamente o que cambies radicalmente. Si estaría igual, ¿por qué no aportas? Pues tienes que aportar. Ya hemos hablado en Primera Corintios de los dones, de las que Dios nos proporciona y que son necesarios. En fin, recuerda todas aquellas predicaciones. Tienes que aportar. Y si no lo haces, no es porque no tengas nada que aportar, es porque eres un inteligente, perezoso, acomplejado o yo qué sé qué. Pero tienes algo que puedes aportar. ¿Qué estás aportando para la construcción de esta iglesia? Esta es la pregunta del millón ahora. No todas las personas son iguales. Luego, no todas las vidas son iguales. No todos los constructores son iguales. Algunos son sensatos, algunos son necios. Esto lo dice Mateo. Él lo llama insensato, pero bueno, de insensato a necio, de hecho, son sinónimos. Es importante notar que solo hay dos tipos de constructores y que estos son opuestos, en un notable contraste. O eres prudente o eres insensato. No hay medias tintas, no hay estados intermedios. Eres lo uno o lo otro. ¿Tú de cuál eres? Porque eso no te lo pregunto yo, eso te lo pregunta el pasaje. Y si no contestas estas preguntas que te estoy haciendo esta mañana, estamos perdiendo el tiempo. Y esto se convierte en un show audiovisual, pero no en un sermón. Y yo, no sé, yo he pretendido que esto sea un sermón autoritativo con el poder de Dios a través de este humilde portavoz que a lo mejor te ayuda a ser un poco más santo esta mañana. ¿Qué clase de constructor eres tú? Otra cosa que te quiero decir, que sale el pasaje, y eso te puede dar alegría, pero bueno, ahora me entenderás que a lo mejor no es tan divertido. Que vivas como quieras, pero que sepas que solo se vive una vez. Y ahora alguien dirá, ole, qué bien. No, ole no, porque aunque hay una canción que tiene este título y normalmente cuando se nos dice que solo se vive una vez, generalmente y tristemente se dice para justificar una vida un tanto frívola o licenciosa, porque bueno, al fin y al cabo, ¿quién más da? Solo se vive una vez. No, 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 yo lo hago con una lectura, con unas connotaciones distintas. Te estoy diciendo que solo vives una vez, que tienes que vivir con responsabilidad, y que tienes que vivir hoy como te gustaría haber vivido cuando te presentes delante de Dios en el cielo, que te vas a presentar, seas creyente o no, no en el mismo momento ni en el mismo acto, pero todos vamos a comparecer. Vive hoy como te gustaría haber vivido en ese momento para que cuando llegue ese día no tengas nada de que lamentarte ni avergonzarte. Es que no lo entiendes. Solo vives una vez. No malgastes tu vida. Cimenta bien tu vida, como vemos que hizo aquí uno de los dos constructores. Fíjate que cavó y ahondó y encontró la roca y ahí apoyó su casa. El énfasis de la enseñanza de Jesús en este pasaje no está tanto en la manera de construir ni en la forma y aspecto de la casa, sino en sobre la cimentación de la misma. Voy a contar una anécdota. Antes de asistir a esta iglesia, no, no es una anécdota, es una historia preciosa, no es divertida, es hermosa. La atesoro en mi corazón como una de las cosas más bonitas de las que he sido testigo. Antes de asistir a esta iglesia, resulta que yo asistí a una iglesia por 26 años y luego allí me casé, y en fin, todo esto, ¿no? Es una iglesia que conozco muy bien, era mi iglesia por 26 años. Resulta que la iglesia crece y necesitamos pues ampliar. Era una iglesia que tenía, perdón, el edificio de la iglesia, el edificio donde se reunía la iglesia, era un salón pues rectangular, unos 20 metros de ancho y tenía asientos y tal. Y el techo muy alto y tenía pues un pequeño modo de coro, una entreplanta donde además se podían sentar algunas decenas de personas. Pero estábamos ya a tope, no cabía nadie más. Y entonces nos planteamos hacer
una prolongación de ese coro, esa entreplanta. Como el techo era muy alto, aprovechando eso, digamos, prolongarlo, hacerlo muy largo, a modo de grada que descendiese hacia abajo, de modo que pudiésemos instalar allí 80 butacas más, para 80 personas más. Algo parecido pues, a lo que hay en el cine o en un estadio de fútbol, así en pendiente. Claro, pero estábamos preocupados, muy preocupados, porque había muchas preguntas. Y una de ellas es si las columnas y los cimientos iban a soportar el peso de la estructura de las 80 personas que acabarían sentándose algún día allí. Además, no sabíamos si había unido 20 metros, no sabíamos si había vigas de esa manera, y en fin, qué sé. Entonces hicimos lo que hace todo el mundo en estos casos, contratar a un arquitecto. Nos sentamos con él y le explicamos todas las preguntas que teníamos. Y la más importante de todas, ¿cuál era? Oiga, ¿los cimientos y las columnas aguantarán o no aguantarán el peso de lo que queremos construir? Bueno, pues este señor se fue y volvió, bueno, pasaron cosas curiosas, ¿no? Recuerdo que junto a los pilares hizo unos agujeros grandes y profundos, agujeros en los que cabía un hombre. De hecho, me parece que bajó él a mirar con sus ojos por uno de ellos, o por los dos, no sé. Además hizo distintos agujeros en distintos puntos de la iglesia que tenían varios centímetros de diámetro, por los que metía un taladro de metros de profundidad, sacaba de allí pues roca, cemento, lo que sea, y se lo llevaba en frascos pues para estudiarlo, y además metía cámaras luego para ver todo aquello y tal, en fin, todas estas cosas que hacen los técnicos. Casi termino, un poco más, pero me queda un ratito aún. Y entonces se sienta con nosotros de nuevo, nos entrega su informe y en una reunión explicativa nos dice que tranquilos, podemos construir con total confianza porque aquella instalación, aquel edificio tenía unos cimientos sobredimensionados, desproporcionadamente grandes para el tamaño del edificio. De hecho, si queríamos, incluso podríamos haber construido 2 plantas más. En aquel momento el edificio tenía bajo y 3 plantas. Podríamos haber hecho hasta 5 plantas, cosa que nunca haríamos por cuestiones urbanísticas, porque los cimientos iban a soportar. Te cuento ahora lo que yo sabía, porque claro, en la iglesia. Toda esta historia había comenzado 50 años antes, cuando nuestros antepasados espirituales en aquella iglesia habían comprado un pequeño solar a las afueras del pueblo, entre los lugares de cultivo, de los cuales yo vi fotos. Los tomates, los huertos, allí compraron un local y construyeron un pequeño lugar de reunión. Por 20 años casi se reunieron en aquel pequeño local de 30, unos 80 metros cuadrados en total tenía. Era un edificio en planta. Lo que yo nunca sabía, lo que nadie sabía, es que debajo de aquel pequeño local en planta de apenas 80 metros cuadrados, y escúchame bien que este es el secreto de la historia, había unos inmensos y desproporcionados cimientos que no fueron pensados para soportar el peso de esa pequeña construcción en planta, porque los antepasados espirituales tuvieron la previsión no de construir para lo que ellos iban a hacer, sino para lo que aquello tal vez con la bendición de Dios hubiera terminado siendo. Y 50 años después, cuando ya tan solo uno de ellos me parece que quedaba, y no estoy seguro, y era un anciano muy mayor, cuando todos habían desaparecido, nos encontramos con que la previsión, la sabiduría y las buenas decisiones tomadas en el pasado nos ahorraron no solamente mucho dinero, sino muchos quebraderos de cabeza y mucho trabajo. ¿Te das cuenta cómo hay que cementar bien? He terminado esta historia, que no es un cuento. Mira, conoce tu fe con tanta profundidad como puedas, estudia la Biblia, lee libros buenos, que sean cristianos o no, da igual, pero que sean buenos, intenta resolver tus dudas, porque eso te hará más sabio y te hará cimentar mejor tu vida. Procura estar seguro de lo que crees, sabiendo lo que crees y por qué lo crees. Eso te diferencia de un fanático, estamos todos hartos de los fanáticos. Vive tu fe con intensidad, aplicando todo lo que sabes a tu vida diaria, eso te hará feliz. Y es importante cimentar vida sobre valores eternos. Sí, valores no perecederos, valores no materiales. Huye del materialismo, ya sabes, en tanto tienes, tanto vales, o esa idea falsa de que las posesiones te dan la felicidad. Entonces, claro, cada vez
que ejerces el consumismo, pues alcanzas una brizna de felicidad. Eso es absurdo, lo hemos visto todos que no es así. Es un destello falaz de la felicidad, pero no lo es. Huye del hedonismo, el carpe diem, el vive la vida, que son 4 días, y lo que decía antes, pero ahora en sentido negativo. Solo se vive una vez. Bueno, es verdad que se vive una vez, pero hay que vivir con responsabilidad, porque si no construyes con responsabilidad, luego las vidas no aguantan el peso de las decisiones que tomamos a lo largo de la existencia. Huye del deseo del éxito profesional, que ahora no sé por qué tengo la sensación que nos envuelve a todos. No es malo triunfar profesionalmente, lo malo es hacer de tu vida una búsqueda y pretender el trabajo y el éxito profesional como algo fundamental en ella. Del mismo modo que hay que hundir del deseo de la fama, eso que nos enseña la televisión que es tan importante, o de tener el beneplácito de la gente de tu entorno, porque a mí me trae sin cuidado lo que puedan pensar de mí, pues 46 y muchos millones de españoles, pero ¿de verdad me preocupa o no lo que pienses tú, miembro de mi iglesia, de mí? ¿De verdad me preocupa y vivo para conservar la imagen que tienes de mí y para alimentarla de un hombre que reúne ciertos talentos, características y cualidades? Porque si es para eso, para lo que vivo, estoy buscando una forma de fama en mi entorno y eso es dañino. Huyen del deseo de las riquezas, que otra vez no es malo ser rico, pues no pasa nada. Lo malo es amar las riquezas y procurar a toda costa ser rico y hacer de ello, de esas riquezas y de ese bienestar, ya me entiendes, ¿no? El objetivo de la vida. Otra enseñanza de ese apartado es que es más importante una vida sólida que una vida atractiva a los demás. Todos conocemos vidas atractivas. Las vidas sólidas no se ven, porque los cimientos no son visibles. Los cimientos se notan cuando algo va mal, pero nunca se ven. Nosotros por 30, 40 años no sabíamos lo que había bajo tierra. Y ahora la pregunta es, ¿quién construyó la casa más bonita de las dos? ¿Has contestado? No conteste, esta pregunta es absurda. Espero que no hayas contestado. He preguntado una tontería como un piano. Cuando llega la tormenta, cuando el viento y el agua golpean tu casa y vibra y tú estás dentro, ¿de verdad que es importante tener una casa bonita o sólida? ¿Qué es más importante? El impacto que tienes tú delante de los demás y lo maravilloso que piensan que eres y la imagen que das, o los fundamentos sobre los que se está siendo sustentada y sobre los que construiste y construyes tu vida cada día. Fíjate que los dos constructores tienen en común que levantan sus vidas en el valle de la vida, que llamaría yo, que contiene el lecho de un río. Pues durante la estación seca, como todos los ríos, los que les gusta la naturaleza y lo saben, los ríos se secan o llevan muy poca agua. Y no hay peligro para nadie. Esto lo hemos visto mucho en España y pasa muy a menudo. Luego a veces nos lamentamos que vienen las riadas y arrasan con casas. Pero muchas veces, si miran los mapas geológicos, te das cuenta que las casas están construidas donde no debieron estar construidas. Porque todo el mundo sabe que lo que del río es el agua se lo lleva. Pero en fin, no te despistes, Pablo. Vuelve al sermón. Bien, sí, volvamos. Mira, mientras uno considera que nunca nada va a cambiar, que el río va a tener siempre la misma agua y se limita a construir una casa sin especial precaución ni cuidado sobre la arena, sin buena cimentación y probablemente muy bonita, porque todo lo que se ahorra en cimientos a lo mejor lo puede dedicar a artesonado y ornamentos, el otro construye una casa sólida, considerando que algún día la situación puede ser adversa y ese río tan pequeñito y apacible que parece apenas un torrente se desmadre, salga de su cauce, produzca una inundación y me arruine la vida. Entonces construye una casa fuerte pensando que tal vez necesite que algún día soporte una tempestad. Y llegamos al tercer punto del sermón. Era necesario evitar las contradicciones de la vida. Era necesario o es necesario
escoger bien los principios y las verdades sobre los que fundamentas y con los cuales construyes tu vida. Y la tercera, y procuro acabar pronto, es que tienes que construir tu vida con sabiduría, desde luego. Pero esto significa también viviendo el tiempo presente a la luz del futuro venidero. Sí, ¿cómo lo oyes? Hay que pensar en el futuro, no te obsesiones con él, pero piensa. No sabemos lo que nos depara el futuro. El futuro es incierto. Entonces, da igual lo que hagamos, el futuro nos alcanzará. Esto es más o menos lo que se dice por ahí. Yo estoy en desacuerdo. Es cierto que no sabemos lo que nos depara el futuro. Es cierto que es incierto. Pero sí sabemos algunas cosas que sucederán en el futuro, porque yo ya las he visto en mi vida y en los de los demás. Yo sé parte de tu futuro. Yo sé que en tu futuro, aunque no sé tu nombre, que me estás escuchando, va a haber pruebas, va a haber dificultades, tal vez en forma de enfermedad, de penuria económica, de soledad, de angustia, de duda. No lo sé, pero la va a haber. Tal vez tengas persecución, tal vez tengas pérdidas sentimentales, las va a haber probablemente. Antes o después. Yo sé que en tu vida al final va a haber un desenlace fatal que terminará con tu existencia si el Señor no lo evita antes. Yo sé bastante del futuro mío y tuyo. Naturalmente no sé lo que va a pasar mañana a las 10 de la mañana. No quiero aquí jugar ahora a lo que no soy, pero sí sé bastante de lo que es mi futuro y lo que es el tuyo. Entonces seamos realistas. Prepárate para el futuro incierto, porque todo el mundo sabe que los buenos tiempos no duran para siempre. Y como dice Donald Carson en ese libro que tanto me habéis oído citar, para sufrir en la vida solo hay que vivir lo suficiente. Tú ya has sufrido, o estás sufriendo, o sufrirás. Algunos sufrimos repetidamente varias veces en la vida. Cuando digo sufrir no me refiero a que el bolígrafo se te quede sin tinta. Me refiero a sufrir, de llorar y verte afrontando la ansiedad, verte en una depresión. La forma más intensa y grave de sufrimiento la hemos vivido todos o la vivimos repetidas veces en la vida. Prepárate para esos momentos fundando bien tu vida antes de que llegue el desastre. No quiero poner otra anécdota, pero bueno, le voy a resumir mucho. Me encanta la historia de Ulises. No sé si te acuerdas. A ver si en un minuto soy capaz. Resulta que Ulises ha oído hablar de los cantos de sirenas, ¿te acuerdas? Y resulta que quería oírlos y sabía que en su regreso desde la batalla de Troya hasta su reino Ítaca, pues iba a pasar cerca de la isla donde ellas vivían. Y quería oírlas, porque ningún humano las había oído y sobrevivido, porque cuando las oían quedaban encantados, cambiaban el rumbo de sus naves, se iban hacia la isla, se embarrancaban contra los arrecifes, naufragaban y morían. Pues quiere oírla, lo cual es una temeridad, pero fue un hombre muy listo. Dice la Odisea que, me parece que fue que le puso cera en los oídos, perdón, sí, puso cera en los oídos de todos los miembros de su tripulación del barco, para que no oyeran nada. Y les ordenó que le atasen al mástil de la vela mayor de la nave. Bueno, mayor solo tenía una, porque era un barco griego. Bien, entonces ahí bien atado para que no pudiera escapar y con sus marineros, todos con los oídos tapados para que no le oyesen, pudo oír el canto de las sirenas. ¿Sabes lo que le pasó? Que fue encantado como cualquiera y gritaba y les maldecía y deseaba cambiar el rumbo de su barca y decía que soy el capitán, obedecedme, pero ahí nadie le obedecía porque nadie le oía. Aquí el tema es que este hombre, yo no sé si esto es verdad o mentira, tampoco importa ahora, pero lo importante es que para una decisión peligrosa tomó decisiones sabias antes y preparó el tiempo presente a la luz del futuro venidero de la aventura que él afrontó, porque quiso, ¿vale? Que fue navegar cerca de esta isla. ¿Me estás entendiendo? Es de eso de lo que te hablo. Prepárate, porque el futuro es incierto y no vas a estar siempre viviendo bien. Yo le digo a mi esposa y los digo con convencimiento que estoy viviendo en estos años los mejores de mi vida. Y quiero, bueno, no es una cosa, no es un secreto matrimonial, ¿no?
quiero vivirlos con intensidad, porque no sé cuánto van a durar, pero sé que no van a durar para siempre. Algún día todo esto aparentemente se desmoronará. Quiero disfrutarlos, pero tampoco quiero cimentar mi vida y pensar que mi vida es esto que estoy viviendo ahora. Esto es transitorio, va a durar más o menos. Y cuando esos momentos de ruina lleguen, que llegarán, espero ser valiente y fuerte para apechugar y salir adelante. La prueba vendrá inevitablemente, no lo olvides. Llegará seguro para las dos casas, ¿no lo has visto? Llueve igual en una casa que en la otra casa. Y además encima del techo, sopla el viento y todas las condiciones son idénticas. Las diferencias están en la casa, las diferencias están en la vida. Es posible que tú no seas responsable de todo lo que pasa en tu vida o de alguna parte, yo qué sé quién es el responsable de lo que pasa en tu vida. Pero hay una cosa de la que sí estoy seguro que eres responsable. Momento álgido, escúchame bien. Yo no voy a jugar aquí a los psicólogos, quién tiene la culpa de lo que te pasa, yo no, ¿qué importa? Momento álgido. De lo que tú sí eres responsable y me juego la nómina que voy a cobrar a fin de mes y que mantendrá a mi familia, es de la actitud con la que afrontas la prueba. De eso sí eres responsable. Y de eso, y a eso se puede preparar y se puede aprender. Construye tu vida para cuando ese día llegue. Construye esta iglesia para cuando eso pase. Bueno, la cosilla más de la prueba, ya rascando el último minuto y lo dejamos. Mira, la prueba ya esto es gratis, esto ya no es sermón, esto ya, para que no dejar una mala impresión, esto es una conjetura mía. Yo creo que las vidas son parte de la vida, estoy seguro. O la lluvia o el viento son parte de la meteorología, que es lo que nos hemos visto en esta historia. Lo bueno o lo malo no es la prueba como sí misma, sino, como te estoy diciendo, eso de lo que tú eres responsable, la actitud que adoptas ante la prueba. Ten cuidado con las pruebas, porque sin ser malas ni buenas en sí mismas, pueden llevarte a un estado mejor o un estado peor. Esto no está en el pasaje, esto es de gratis, esto es, bueno, creo que puede ser interesante, no sé. Mira, el resultado de la prueba siempre es incierto. Cuando uno está viviéndola, es preocupante sobre todo para la persona que la sufre y para los que están alrededor viéndolo. En general, las pruebas, inicialmente, y hablo de mí, producen duda, siempre, en ese instante. ¿Dónde estás, Dios, ahora que te necesito? Yo siempre lo pregunto cada vez que me veo en un trance difícil. Segundo momento álgido del sermón, aunque sea de gratis y fuera de pasaje. Pero dependiendo de cómo sea resuelta esa duda, puedes ser conducido a un estado de superioridad, digamos, madurativa, ahora lo explico mejor, perdón, es un poco pedante esto, o puedes caer en un estado peor. No, me estás liando. Bueno, vale, pues con palabras más sencillas. Depende de cómo afrontes esta duda, puedes acabar bien o mal, como lo oyes. Mira, las dudas producen, perdón, las pruebas producen dudas, eso es inevitable. Y ahora es donde puedes optar hacia una cosa o hacia la otra, dependiendo de la actitud que adoptes ante esa prueba. Puedes caer en el escepticismo y él te lleva a la incredulidad. Mal asunto, estás acabado espiritualmente, por eso te endurece y te aleja de Dios. Mal asunto. Yo he conocido docenas de personas que les ha pasado esto. Si Dios es tan bueno y yo era su hijo, ¿por qué me pasó esto? No puedo creer en Dios, no quiero creer en Dios, me aparto de la fe y de la iglesia. Esto lo he visto, te daría ahora 15 nombres, en menos de 2 minutos. Pero si la duda se resuelve convenientemente, habiendo tenido prueba que genera duda en tu alma, pero si la resuelves convenientemente, produce en ti fortaleza, te hace madurar, modula tu carácter y te eleva a un estado de madurez superior. Es que no lo ves, es guay. Bueno, la duda no es guay, la prueba no es guay, es dramática. Lo que es guay es el final.
Esto no es un juego azaroso. Esto depende en gran medida de la actitud que adoptes ante las pruebas. Ya me he enrollado demasiado y he hablado de cosas que no venían al caso, pero se me ha parecido, aunque fuera de sermón, conveniente. Resumimos este sermón y terminamos. Venga, hagámoslo. ¿Has aprendido esta tarde o esta mañana, o cuando quiera que me escuches, que eres un constructor? Porque vivir significa construir independientemente de la edad que tengas y a lo que te dediques ahora mismo. ¿Has aprendido que eres un constructor de tu propia vida, de la de los demás y de la propia iglesia en la cual estás integrado o integrada? ¿Te has dado cuenta que solo hay dos tipos de constructores? ¿De qué tipo eres? ¿De los sabios o de los insensatos? ¿Te has dado cuenta que la crisis, la prueba son inevitables, que la tormenta vendrá, que sacudirá tu vida entera y que en gran parte lo que suceda allí depende de lo que estés haciendo aquí ahora? Nadie puede eludirla. El resultado está claro. Quien construyó bien, quien fundó bien su vida, lo supera. Quien construyó mal, quien fundó bien su vida, no lo supera. ¿Qué prefieres, una casa bonita o una casa sólida? Bueno, pues no voy a hacer yo la palabra. ¿Qué prefieres? ¿Una vida guay, admirable? Que todos digan, ay, qué tío, qué tal. Crack, que llena de prestigio y de fama y de prestigio en tu entorno, ¿eh? ¿O prefieres una vida sólida, tal vez discreta? A lo mejor no repara mucho la gente en ti, pero con fundamentos sólidos que te hagan soportar la adversidad cuando llegue. Bueno, espero que el Señor bendiga este pasaje y que nos ayude a todos a ser un poquito más sabios, buenos constructores de vidas propias y de terceras personas y de su iglesia. De verdad que he orado para que esto sea así y lo deseo con todo mi corazón. Amén.